En los últimos días se han hecho públicas más denuncias sobre maltratos a menores de edad en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Las quejas cubren desde actos crueles hasta la muerte, según denunciantes. Carmen Escobosa, desde la frontera con México, nos trae los relatos de los niños que piden regresar. Es muy triste ver las caras de tristeza, desconcierto. Sobre todo los niños no entienden lo que pasa. Y entonces estamos marcando a una generación con la insensibilidad. Entre esos rostros está el de Nicole Enríquez, quien recién salió de un centro de detención donde incluso fue separada de su padre desde su ingreso. No ver a mi padre sentía como una frustración, no poderlo ver. Nicole, de solo 14 años, y su padre, Ismael Enríquez, cruzaron por el río Bravo y al pisar terreno estadounidense fueron detenidos por la patrulla fronteriza, algo que anhelaban, pues llevaban varias semanas en su travesía desde Honduras. A pesar de todo lo que sufrieron, incluyendo un secuestro en Tamaulipas, México, según contaron. Y nos metieron en un tráiler 5 días sin comer, sin ir al baño, congelándome, entonces no quiero volver a pasar eso. Después de una negociación entre secuestradores y guías, lograron su libertad, pero el terror los acompañó durante el resto del viaje hasta que llegaron a McAllen, Texas. Jamás esperaron, dice, lo que los agentes fronterizos les tenían reservado. Me metieron en una hielera y mi hija pues en otra. Apretujados, sin comida y bajo extremas temperaturas, temían que no volverían a verse. La soledad, la separación, los gritos alrededor de tanto niño sufriendo, el hambre y el frío parecían ser utilizados al antojo para doblegar voluntades, nos explican. La verdad, yo no quiero volver a los Estados Unidos. Cuando le dijo a mi papi que yo estaba enfermo, él me cerró la puerta. Es como que no le importaba. No quiero volver porque si lo vuelven a agarrar son muy malos y no los quieren. Así describen estos menores las experiencias que vivieron en centros de detención de ICE. Experiencias que aseguran difícilmente olvidarán. Y aunque han dejado una profunda huella, están conscientes de que al menos no murieron en el intento, como María Juárez, la pequeña guatemalteca de casi 2 años de edad, quien simplemente no pudo salir de una infección viral en sus pulmones. Mi niña sufría un dolor, fue pinchada y finalmente necesitó un ventilador para poder ayudarla a respirar. La madre Yasmín Juárez habló recientemente ante un subcomité del Congreso estadounidense para exponer lo que ocurre en esos centros. Resulta que cuando Yasmín y su María fueron detenidas en marzo del 2018, personal médico de ICE examinó a la pequeña y la declaró sana. A los días, luego del hacinamiento y el contacto con niños enfermos, su salud comenzó a deteriorarse. Con temperaturas de 104 grados, solo le daban Tylenol, Pedialyte y otros medicamentos de venta abierta al público. Yasmín suplicaba que le realizaran otro tipo de estudios. Lo que es la vida. Justo el día que finalmente le habían dado cita con un médico, le dieron su salida del centro de detención. La enviaron hacia Nueva Jersey, donde la esperaba su madre. Mi madre y yo la llevamos a un pediatra tan pronto como pudimos. Ella cuenta que hicieron todo lo que había por hacer. Mi María murió el Día de las Madres. Yasmín ha interpuesto una demanda por $60 millones contra el gobierno estadounidense y otra por $40 millones contra la ciudad de Eloy, en Arizona, que tenía contrato con ICE para supervisar el centro de detención donde comenzó la pesadilla para ella y su pequeña. Los pastores Eunice y Edwin Mendoza de la organización Latinoamérica Primero y de la Iglesia Jubileo Internacional en Phoenix lamentan que esta madre haya pasado por una pérdida tan dolorosa, pero agradecen que tenga el coraje para denunciarlo a otros niveles, pues mucho de lo que ellos ven día a día difícilmente llega a los oídos correctos. Nos han llegado casos donde, por ponerle presión a los que están ahí para que firmen su salida voluntaria, los meten en cuartos helados para que ellos se desesperen y firmen. Los lamentos de Nicole tuvieron eco también en la frontera entre México y Estados Unidos.
Scarlett Ortiz pasó varias semanas en un centro de detención también en McAllen, Texas. Tiene 15 años y llegó de Honduras. Aún hoy resuenan en sus oídos los gritos e insultos de sus custodios. Nos decían cosas feas. Ellos creían que uno no les entendía, pero a veces insultaban a las demás personas. Le dolía, dice, ver a tantos pequeñitos entre 1 y 7 años llorar de hambre, de frío, por alguna dolencia, sin siquiera poder estar con sus padres. Me tocaba abrazar a un niño, darle un poco de calor. Ismael narra que donde estaban no cabía ni un alfiler. Algunos los tocaba dormir sentados, otros casi encima de otros. Él no quería ni imaginar por la que su Nicole estaría pasando. Hoy, ya fuera del centro de detención, cuentan con el gran apoyo de sus pastores. Nicole es un reto. Ver sus ojos llenos de lágrimas cuando le preguntas por su madre. Y entonces están en el desconcierto de que ahora qué va a pasar. Dicen que Estados Unidos es un lugar donde está lleno de cosas muy lindas, que se vive mejor. Y eso pues dije yo, es como los tratan, pues no veo lo mejor de ellos. Muchos como Scarlett lo único que quieren es volver a casa. Quiero regresarme para mi país, donde nací, que aunque sea allá comiendo los frijolitos, pero allá nadie lo trata así, nadie lo discrimina tanto.